Al secretario de Salud y precandidato a senador provincial por la octava sección electoral, Enrique Rifurcad, y dijo algunos dichos que vamos a ver la contraposición, ¿no? Como para poder darle voz a ambas partes y usar la teoría de las dos campanas para que no digan que somos militantes. Del otro lado la tenemos a Pupi Morano, ella es presidenta de SICOP La Plata. Pupi, muy buenos días. Bienvenida a Nada que Decir. Marco Fleming te saluda y equipo. Buenos días, Marcos y equipo. Sí, presido las seccional municipales de La Plata, que nuclea a todos los profesionales y técnicos de los centros de salud municipales. Te hago una pregunta. Dentro de los centros de salud y las instituciones, ¿hay falta de profesionales? Sí, totalmente. ¿Por qué? Mirá, si tenemos tiempo, a mí me gustaría compartir con los oyentes de qué se trata un poco esto, ¿no? Mm, Un sistema de salud municipal debe desarrollar el lineamiento de atención primaria de la salud. Esto es una estrategia que ya nació en la década del 80 como una recomendación de la Organización Mundial de la Salud sí. para ser incorporada como política de Estado en Mm, todas las naciones que suscribieron esta recomendación. Tiene la característica de apuntar a la promoción y la prevención de la salud. sí. Estas dos funciones son responsabilidad del municipio. Mm. Y quiero repasar rápidamente, porque me gustaría que vos me preguntás qué pasa en los centros de salud, si Sí, 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 faltan porque sé médicos. que hay una demanda de Me- profesionales que no llegan a cubrir todos los puestos y eso genera que las exacto, personas que vayan a los centros de salud no no tengan el encuentran tratamiento atención. necesario o con la velocidad a veces que se lo amerita o con cualquier urgencia. Y bueno, por eso quiero repasar, tiene varios componentes la atención primaria de la salud. Sí. Quiero repasar con ustedes tres de ellos. Mm, Uno es la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que esta estrategia lo que intenta es llevar la atención de salud oportuna y eficaz a sí. los lugares donde vive la gente, en Claro. este caso del municipio a los barrios, lo más cerca posible de donde suceden los procesos de salud de enfermedad. Sí. Y en esto tengo que decir que seguimos teniendo algo más de 40 centros de salud Mm, en todo el partido de La Plata, con más de 1 millón de habitantes, o alrededor de 1 millón de sí. habitantes, aunque el censo dice un poco menos, pero me permito desconfiar. Mm, De toda esa población, entre el 15 y el 20% depende exclusivamente de la atención de salud en el sector público. ¿Por qué? Porque están fuera de los sistemas formales de trabajo y por lo sí. tanto fuera de los sistemas de seguridad social. No, además otra cosa que lo entiendo como estudiante de comunicación, no estudio nada relacionado a la salud, pero hay un montón de patologías que están dadas también por el contexto social en el cual viven e imagino que tener centros de atención también lo que puede generar es un marco de prevención a la causa, no atacar la consecuencia. Especulo, no sé. Es que esta tiene que ser la función en el primer nivel de atención, que son las salitas o los centros de salud. Claro. Y ahora me voy a referir más adelante a la complejidad de las patologías. Bien. Entonces, la accesibilidad la tenemos recortada porque tenemos menos de los centros de salud de los que necesitaríamos. Mm, Cuando miramos dentro de los centros de salud, necesitamos un equipo de salud, que es la otra premisa de la atención primaria, o sea, no es el médico, que se entienda, sino que la salud se aborda en el equipo de todas las disciplinas que formamos parte de la salud, claro. justamente, ¿no? Entonces, vos tenés que tener atención médica de niños y adultos, Mm, obstetricia para atender a las embarazadas, mm. psicología y trabajo social no pueden faltar No. hoy en las salitas de los barrios. Como no puede faltar odontología para hacer la prevención de la salud bucal y por supuesto enfermería, que es un recurso básico y sostenedor de todo el equipo de salud, ¿no? Claro. En cuanto a la atención de niños y adultos, la figura que un poco nace de la mano de la atención primaria es el médico general, y por eso la universidad ha venido formando en las últimas décadas médicos generales, Mm, porque pueden atender niños y pueden atender adultos. ¿Se entiende? Es un sí. recurso estratégico para el primer nivel. Entonces, esto que nombré, estas Sí. especialidades que nombré, son el recurso humano mínimo indispensable para Mm, tener abierto un centro de salud. totalmente.
Totalmente. Y Eh, decías algo muy Ahora, interesante que... tenemos Sí, perdón. eh, No, no, los no, sí. equipos están desmantelados, no están completos. Claro. Hay centros que no tienen médico como en el caso, uno de los casos que conozco, tiene un pediatra que va un día y medio, ¿no? Cuando Claro. todos los días hay demanda de atención de los niños. Y claro, atrás de todas estas falencias hay familias que no solo sufren la falta de atención médica, tienen que hacer un peregrinaje por los servicios de salud hasta encontrar a alguien que atienda una patología emergente, sino Mm. también la falta de un abordaje integral de las problemáticas comunitarias. En esto que te decía, no puede faltar el binomio psicosocial, porque Mm. hoy la salud, que la entendemos como salud integral, está atravesada por procesos de violencia, de consumos Mm. problemáticos, hay discapacidad sin atender, muchas de estas situaciones que están en los territorios y que no encuentran contención ni alojamiento dentro de los servicios de salud, ¿no? Pupi, Y sí. en cuanto... Sí, decime. No, Valentín Cueto te habla. ¿Cómo Hola, andás? Valentín. Bien. Ayer justamente, bueno, el secretario de Salud nos decía que durante los 8 años de gestión no habían creado ni un solo centro de la salud de primera atención, sí 3 postas sanitarias. Es una falta de planificación que ya es injustificable, ¿no es cierto?, a esta altura. Mirá, todos tenemos claro cómo gasta el dinero el municipio. Esto lo venimos diciendo desde el primer día. Y hoy por hoy la salud municipal necesita una inversión importante que sea transformadora del sistema. No alcanza con lavarle la cara a las salitas Mm. pintando el frente, ¿viste? Están todas blanquitas por fuera, pero realmente todo es superficial. Llenar, por ejemplo, no faltan promotoras de salud en las salitas, Mm. pero ¿qué pasa? Las promotoras dependen más directamente de la Secretaría que de los centros de salud. Claro. Cuando no tenés trabajador social que aborde las problemáticas que a veces las promotoras caminan el barrio por una situación de salud, pero vuelven con otra problemática mucho más profunda y compleja que no pueden resolver. Así que realmente, mira, pero partamos de la base, ¿no? Como el mismo doctor Rifurcat se define, él es emergentólogo. Ya desde el momento de su designación, nosotros como gremio le escribimos a Garro y le dijimos, intendente, se está equivocando, porque a ver, acá hay que dirigir el primer nivel de atención, la prevención y la promoción de la salud. La emergencia, por supuesto que es importante también tener un buen sistema de emergencia, pero no es lo que, digamos, la prioridad que tiene que tener una gestión municipal en cuanto a la atención de la salud. Tampoco es cierto, porque él dijo que no había sistema de emergencias, en realidad sí había y estaba tercerizado. Claro. No era ideal porque realmente era antieconómico, porque se pagaba un abono por una cantidad de traslados y se hacía menos del 10% de esos traslados, pero bueno, todas las empresas estaban, por lo menos había 3 de las empresas que conocemos acá a nivel local, que cumplían con el rol de atender la emergencia en los barrios. Claro. Pupi, Sí, recién hablabas del tema de la inversión. ¿Sabés si está ejecutado sí. por completo el presupuesto o hubo una subejecutación como en las distintas áreas que hay en el municipio? Mira, yo no lo puedo creer, pero ya hace varios periodos que venimos denunciando la subejecución de las partidas para salud y esto sigue sucediendo así. Ujú. No se gasta todo lo que es la partida para salud, no se llega a gastar como se debería, ¿no? Que quizás permitiría aumentar los sueldos, tener estrategias para conquistar a los profesionales, porque es cierto que asistimos a una fuga de profesionales que nos da tremenda tristeza, porque han pasado profesionales jóvenes, formados, con vocación para el primer nivel de atención, porque te tiene que gustar el primer nivel de atención, no es para cualquiera, Ujú. y sin embargo se terminan yendo. Ayer comentábamos y decíamos, parece una puerta giratoria porque entran,
ven las condiciones de trabajo y se van. Y te digo una cosa, no es solo el tema de los bajos salarios, es el tema también de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos una carrera de salud. Claro, eso te iba a preguntar. Si bien con respecto a lo salarial estamos emparejados con los compañeros de provincia, pasamos las mismas penurias en cuanto a eso, ¿no? Y Garro desde el 2018 sacó un decreto que nos equiparaba salarialmente, pero después nos niega todos los otros derechos que tiene la carrera. Por eso uno de nuestros reclamos es la adhesión plena a la ley 10.471. ¿Por qué? En el marco de esa ley, las jefaturas de los centros de salud, por ejemplo, se tienen que concursar. Ahora los jefes son los que más o menos se llevan mejor con la gestión, y esto viene siendo así desde hace rato. Y entonces por ahí no es el compañero mejor preparado para la función, ¿se entiende? Hay mucha buena voluntad a veces, pero se gestiona sin llevar conflicto al nivel central, a la secretaría. Sí, no sé si soy clara en ese sentido. Entonces, esto hace que se pierda la horizontalidad en el equipo de salud, porque en atención primaria, si no es un estilo de conducción democrático, es inviable, o sea, no se contradice con el espíritu mismo de la salud en el primer nivel de atención. Sí, ayer nos Los decía... equipos Sí, pueden tranquilamente gestionar y acordar la modalidad de trabajo horizontalmente y designar un compañero, proponerlo, esto también es una buena modalidad. Pero cuando se lo planteamos al secretario de Salud, nos dijo que no, que los concursos no servían, que era una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Sí, ayer nos así que decía, el secretario que tampoco eran necesarios más centros, que era muy fácil hacer centros de atención primaria, pero que no eran necesarios, sino más bien fortalecer lo que eran los hospitales públicos de la ciudad. Y en ese sentido también eso lo que lo nos dice. decía, perdón, y en ese sentido también nos decía que los profesionales para abastecer justamente las plantas de los centros primarios de atención no nacían de los árboles, no salían de los árboles, y que en la Facultad de Ciencias Médicas, que uno de los motivos de esto era de este faltante era que en la Facultad de Ciencias Médicas había muchos inmigrantes que después volvían a sus países y no trabajaban en la ciudad. Mira, eso último me enoja bastante, pero bueno, está en la misma línea de lo que venimos escuchando de la gente que avala las ideas de Juntos por el Cambio, Cambiemos, bueno, toda esa gente, ¿no? Antiderechos, antidemocráticos, la verdad que no merece ni el comentario. Pero lo anterior, me parece que para todos nos tiene que quedar obvio que, además de ser mentira, porque esto fue desmentido, y solo el 3% del estudiantado es inmigrante, además tiene que saber el doctor Rifurcat que nuestra universidad fue creada por nuestros próceres para que sea luz de las Américas, para que se formen los dirigentes de la patria grande, de toda nuestra América. Así que bienvenidos los hermanos latinoamericanos. Pupi, Carlos Martín te habla. Anterior, bueno. Espérame que Sí. dijo algo antes que había que reforzar los hospitales. Esto lo dice porque no tiene formación en lo que es la salud pública. Es un emergentólogo, es un médico, podríamos decir, típico de nuestra ciudad. Lamentablemente algún sector de los colegas médicos tienen ese perfil, por suerte no todos, pero él desconoce profundamente lo que significa la atención en el primer nivel de atención, lo que es la responsabilidad del municipio de ejercer la promoción y prevención, porque el 80% de las consultas de salud se tienen y se pueden resolver en el primer nivel de atención, o sea, en la salita, porque las familias se acercan en su barrio a la salita y allí el equipo evalúa si tiene que pasar al segundo nivel o no. Así que realmente me extraña que después de 8 años o 7 años de gestión sigan
incurriendo en estos errores profundos. Yo, Pupi, te quería decir en este caso, estaba dirigido ahí, que no hay derivaciones de las salitas a los centros de alta complejidad. A cambio de eso, se provoca un taponamiento, ¿no es cierto?, de atención a chicos que tienen fiebre, que se pueden resolver la atención primaria donde corresponde, que son las salas, ¿no es cierto? Exactamente. Y después lo otro que vos decías, que yo quería hacerte hincapié, es que el SAME vino a La Plata como un paquete cerrado, o sea, no le han puesto nada nuevo, le trajeron las ambulancias, no hubo un desarrollo intelectual para el manejo de de las emergencias, ¿no es cierto? Entonces Mira, todo eso va involucrando otro tipo de cosas y queda al desnudo que si no hay derivaciones, quiere decir que no hay funcionamiento. Y ahí no tiene la culpa ni la provincia ni la nación, sino que la red de atención primaria no funciona. Bueno, dos cosas te voy a decir. En cuanto a la emergentología, sí, la verdad que me causó un poco de gracia porque el secretario se jacta de haber armado el sistema municipal de emergencias, pero en realidad es un programa que viene de provincia Cerrado. y que se hizo justamente con recursos de provincia, también municipales, pero con recursos de provincia y con el armado ya pensado y diseñado a nivel provincial. Lo único que él hizo fue implementarlo en La Plata porque venía de la región sanitaria, recordemos, ¿no? Claro. Que ya venía trabajando en esto. Región Sanitaria Así 11. que bueno, y con respecto a lo que me decís del funcionamiento de la atención primaria, voy a discrepar con vos en este sentido. Una cosa es lo que hace la gestión y otra cosa es la que hacen los equipos de salud día a día en las salitas, y yo te aseguro que dependiendo de su capacidad asistencial, por la situación que venimos describiendo de falta de recurso humano, la gente es escuchada, es atendida y se resuelve dentro de las posibilidades de los equipos de salud lo que se puede. Y sí tenemos relación con los hospitales porque todos somos profesionales de la salud y tenemos nuestras propias redes, y esto funciona también así. Y si bien los hospitales también están saturados y los turnos son a largo plazo y demás, el vínculo está entre profesionales, tanto a nivel de trabajo social como a nivel médico. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Que la relación entre médicos no se pierde. Comparto que no, seguramente no estamos en los niveles de eficiencia que podríamos estar debido a la falta de recursos que tenemos, pero también a problemas de organización y problemas de, digamos, de caprichos políticos, porque acá, cuando se trata de sentarse a coordinar, priman primero las diferencias políticas, el no sentarse con el otro, y nos estamos tragando que de lo que se trata es de coordinar para que a la gente le lleguen las acciones de salud. Esto me parece algo grave, y si hay culpa de los dos lados que se admita, pero desde el municipio me consta cierta resistencia a participar de las reuniones, de los programas y demás que son propuestos desde provincia, ¿no? Pupi, ya para ir cerrando, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo. ¿Cómo está la situación en cuanto al reconocimiento de la SICOP en el municipio? Bueno, justamente ese era un punto que me interesaba tocar también, y tiene que ver también con otro eje de la atención primaria, que es la participación, ¿no? Uno de los componentes para desarrollar estrategia de atención primaria es la participación de los usuarios. Pero como siempre digo, la participación bien entendida empieza por casa. ¿Cómo vas a convocar hacia afuera cuando el municipio no convoca a sus propios trabajadores? Esto quiere decir, no los escucha. Nosotros pedimos el reconocimiento en el 2018. Quiero aclarar esto: nosotros somos un gremio
constituido legalmente, también nuestra seccional. Cuando hablamos de reconocimiento municipal, nos referimos a justamente ser convocados y tenidos en cuenta como interlocutor con el municipio, ¿no? Pero desde ese año nunca jamás nos respondieron el pedido de reconocimiento, ni tampoco ni una sola de las notas que les presentamos. A veces pasa el tiempo y vemos que alguna cosita nos escucharon sin decirnos, pero la solución aparece, ¿no? Como en el caso de los jubilados municipales, particularmente los de salud, no estaban recibiendo los aumentos, pero hacía no sé cuántos años. Y nosotros lo reclamamos, bueno, y el mes pasado o el anterior pudieron cobrar los aumentos adeudados. Una cosa que tiene que ser, cada vez que se aumenta al que está en actividad, el municipio tiene que informar al IPS para que a los jubilados también se les pague el aumento, ¿no? Sin embargo, venían con los sueldos relegados, pero en proporciones considerables. Pupi. Y nuestros reclamos siguen siendo eso, el reconocimiento gremial, pero también, y como estrategia de conquista y de retener a los profesionales, a los pocos que quedamos, el pase a planta permanente de todos los profesionales y los técnicos de los centros de salud, que muchos siguen en situación de planta temporaria o de diferentes contratos. Si bien se fue realizando el pase a planta, quedan muy pocos que no entendemos por qué no pueden directamente incorporar a todos y de esa manera garantizar la continuidad del recurso humano, ¿no? Claro, totalmente. Pupi, Y muchas por otro gracias. lado, bueno, Sí, la plena adhesión a la carrera profesional de provincia. totalmente. Bueno, Pupi, muchas gracias por a esta ustedes. comunicación. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos compartir nuestro punto de vista. Por favor.